Muy bien, una vez más les saludo cordialmente. Es un gusto estar en contacto con ustedes en el tema de introducción a las ciencias políticas. En esta ocasión voy a retomar uno de los temas que en las clases sincrónicas fuimos desarrollando, que es el tema de las élites políticas. Y hay que recordar que el tema de las élites políticas es un abordaje que hemos tenido básicamente de connotaciones tales como conceptualización, ideas introductorias, la colisión o la confrontación teórica entre las élites como teoría y el marxismo como teoría. Y además de ello, hemos establecido un parámetro importante a partir del cual hay un punto en la historia donde la teoría de las élites y la teoría marxista, pero más bien la teoría democrática, la teoría de las élites y la teoría democrática logran ponerse de acuerdo, gracias fundamentalmente a aportes en el siglo XX de autores tales como Joseph Schumpeter, Charles Wright Mills, Max Weber, Raymond Aron, bueno, entre otros grandes autores que nos heredaron sus ideas y también sus aportes en este sentido. Pero recordemos, ¿qué fue lo que dijimos en la clase sincrónica? Primero, que no hay un consenso absoluto sobre qué es una élite, incluso si en un país funciona solo una élite que suma brazos económicos, políticos, intelectuales, culturales, religiosos, o por el contrario, hay varias élites y estas varias élites compiten por establecer sus prerrogativas a nivel estatal y obtener del Estado los beneficios que están buscando. Efectivamente, no hay un consenso. Pero también dijimos en aquel momento que el concepto de élite, por más que se le asocie a otros conceptos parecidos, tales como los conceptos de la clase política, los conceptos de una argolla de poder, un círculo de poder, el concepto de élite vale por sí mismo, porque tiene una teoría de base y una conceptualización hecha desde hace muchísimo tiempo y sigue siendo muy válida. También dijimos en aquella ocasión de la clase sincrónica que la teoría de las élites compite con el marxismo, fundamentalmente porque ambas teorías pretenden explicar el tema de la dominación social, la dominación política y la dominación económica en una sociedad, ¿no? No olvidemos, el marxismo tiene una perspectiva donde, sobre todo el marxismo clásico, la parte económica es clave, ¿no? Las relaciones de producción y cómo un sistema económico, modo de producción, ya sea el capitalismo, que es el que vivimos, es el que determina la distribución de las clases sociales. Aquellos que tienen los medios de producción y aquellos que sin tenerlo tienen que vender su fuerza de trabajo. Como esto es así, entonces el marxismo explica que la burguesía, propietaria de los medios de producción, es capaz de condicionar toda la parte y el espectro de la superestructura social. Me refiero a la parte ideológica, a la parte política, a la parte cultural. Y que por lo tanto parecería, al menos en las primeras elaboraciones del marxismo, más dogmático y ortodoxo, que el ámbito político, la clase política, solamente está para cumplir las expectativas, deseos y prioridades de la burguesía como tal. Una de las ventajas, o al menos aportes de la teoría de las élites, esto lo reconocen muchos autores, es que escapa de este automatismo y este mecanicismo economicista. ¿Por qué? Porque entiende que la dinámica política tiene su propia lógica y que tiene mucha autonomía. Que no se puede negar la influencia de la parte económica de la sociedad, de la burguesía y de los dueños del capital, los grandes millonarios de un país, incluso aquellos que de manera transnacional impactan. No se puede negar esto, pero también hay que reconocer que dentro de las élites políticas, las élites partidarias, la clase dirigente dentro de los partidos, hay mucha autonomía y no en pocas ocasiones se oponen a todo el sector burgués de un país, ¿no? Y hay suficientes ejemplos para demostrarlo alrededor del mundo. Dicho esto, bueno, pues quedamos con estos aportes dentro de la parte introductoria de la teoría de las élites. Reconocíamos también que el marxismo ha tenido mucho éxito fundamentalmente por la naturaleza de su teoría, que es muy popular. Es decir, que esta teoría tiene la capacidad de conquistar a nivel de Europa, América Latina, Asia y África muchísimas creencias y visiones, fundamentalmente porque cree en la capacidad popular de revertir la tendencia histórica de verse dominado y de sentirse condicionado por precisamente élites o burguesías o señores feudales o príncipes o reyes o quienes ejerzan el poder tradicionalmente, ¿no? Otra razón es por el prestigio que tienen los marxistas y por el estatus intelectual que se han ganado
por supuesto, con muchísimo éxito y con muchísima justicia en el mundo, ¿no? Marx, Engels, todos los neomarxistas, pienso en los marxistas teóricos, en los marxistas de partido, pues muy importantes en la historia, ¿no? Tienen su prestigio. Pero no quiere decir que los teóricos de las élites no lo tengan, como Weber, como lo he mencionado, ¿no? Michels, Mosca, Pareto, como el caso mismo de Schumpeter, Raymond Aron, pero claramente no están en la misma trascendencia intelectual y cultural. Por el contrario, creo que por naturaleza la teoría de las élites, esto lo confirma Edurne Uriarte, parece más bien que los teóricos de las élites se les rechaza social e intelectualmente, pero sobre todo socialmente, porque su perspectiva parecería justificar sistemas políticos que son no democráticos e incluso antidemocráticos algunos de ellos, como las dictaduras, los sistemas totalitarios, los fascismos, el franquismo en su momento. Bueno, parecía que la teoría de las élites estaba más dirigida y más fabricada para justificar esto que para explicar el fenómeno del poder desde una perspectiva un poquito más objetiva y neutral. Por el contrario, hemos dicho que hay un punto en la historia, que es en el siglo XX, donde la teoría de las élites y de la democracia logran conciliarse. Hay autores que aportan para que esto logre combinarse y tener teorías democráticas elitistas. Que sí, ya lo sé, suena contradictorio y probablemente lo sea, pero lograron conciliar el tema de élites y el tema de la democracia, que es fundamentalmente el aspecto que en esta ocasión vamos a explicar. A ver, una de las ideas con las que Edurne Uriarte aborda esta combinación en el siglo XX entre democracia y élite, lo plantea de la siguiente manera. Dice que a pesar de todo el backup, todo el background, digamos, que teníamos en tema de confrontación élite con democracia, llega un momento en el siglo XX donde las ciencias políticas comienza a sentarse esta combinación interesante de élites y democracia. Cita el caso de Joseph Schumpeter, quien coloca en la discusión el concepto de una democracia elitista, en la que los ciudadanos, todos nosotros, seguimos teniendo un nivel de decisión, pero no para gobernar. No es que nosotros como pueblo nos vamos a autogobernar, porque no tendríamos ni las posibilidades materiales, ni el tiempo, ni la disposición y otras variables para poder hacerlo, sino que al contrario, nosotros lo que tenemos es el poder de definir quiénes nos van a gobernar de un pliego de listas, proyectos y opciones que nos brinda el sistema de partidos como tal, ¿no? Y que el poder radica en la gente en la medida que puede decidir quién gobierna y también quién no gobierna o quién no nos gobierna más. Esto quiere decir que la élite dentro de la democracia es posible estudiarla y al menos hasta cierto punto hacerla compatible. En tanto que la participación activa de la ciudadanía es el que establece estos aspectos, ¿no? También nos dice dentro de este aporte que se estableció que las élites sean un grupo homogéneo con los mismos objetivos y los mismos propósitos. Al contrario, se conoce y se reconoce que hay diversas élites de poder con diferentes fuentes de recursos, de prestigio, intereses y objetivos, ¿no? Yo soy partidario de esa perspectiva fundamentalmente, que hay varias élites en un país y que éstas compiten de manera simultánea y compiten de manera paralela por posicionarse dentro del espectro político. Y también porque existe un fenómeno que es la circulación de las élites, es decir, el reemplazo de élites tradicionales por nuevos grupos sociales, económicos, políticos, religiosos e intelectuales, los cuales fundamentalmente se incorporan a través de procesos de relevo, de lucha, de competencia electoral o de una muy frontal disputa sobre el poder. Pero antes de profundizar con Schumpeter, me gustaría retroceder un poquito con el caso de Max Weber, uno de los sociólogos más importantes de la historia, ¿no? Él también aporta sobre el tema de élites y democracia. Voy a citar del Manual de Ciencia Política de Miguel Caminal Badía un fragmento de la lectura sobre este autor. Nos dice que la visión de Weber sobre el poder y sobre la dominación del Estado representa un significativo y sofisticado desarrollo del pensamiento elitista. Claro está,
Al igual que los clásicos como Pareto, Mosca o Michels, Weber considera que el creciente protagonismo de las masas en la política no modificaba la realidad de dominación de una minoría, pues sostiene que la acción política se rige siempre por el principio del pequeño número, es decir, de un grupo reducido que siempre va a conducir la iniciativa en la acción política. Esto es, de la superioridad en la capacidad política de maniobra de los pequeños grupos dirigentes. Por lo tanto, la llegada de la democracia o el advenimiento del sufragio universal había hecho cambiar las normas que regían esta selección, pero no cambiaba el proceso mismo de dominio político. La justificación de Weber sobre estas cuestiones pasa mucho precisamente por el tema del sufragio universal y por cómo el tema de las minorías dirigentes serían capaces en su momento de establecer parámetros para que la burocracia pudiera ser organizada y para que los relevos políticos, los cambios políticos fueran de una transición tipo cambio social, tipo reforma, ¿no? Es decir, lo que garantiza la democracia representativa es que cuando existan desencantos políticos, la gente tenga la opción de hacer ese relevo de élites gobernantes a través de un proceso pacífico, en lugar de hacerlo de un proceso conflictivo, incluso armado, de los cuales mucho hemos tenido en la historia de la humanidad. Bien, si Schumpeter y Weber adoptan estas posturas que nos hacen entender que en democracia las élites siguen existiendo y seguirán existiendo por la capacidad que tienen, hay un autor adicional que me gustaría incorporar al análisis, que es Charles Wright Mills, que en su libro sobre la élite de poder de 1956 estudió la influencia que tiene esto en Estados Unidos, ¿no? El tema de las élites en Estados Unidos. Él identifica que hay varios niveles de poder, varios niveles, ¿no? Porque Estados Unidos, hay que entenderlo, tiene una federación, un gobierno federal con sus instituciones y su república, digamos, de distribución de órganos y de sistema de frenos y contrapesos. Claramente lo tiene, pero también tiene un nivel estatal y un nivel de condados, un nivel de ciudades, y en cada uno de esos niveles, pues efectivamente se desarrolla una élite determinada. Pero me gusta mucho lo que dice, por ejemplo, en una de las partes, cuando establece que en el nivel superior de esas élites se integran las principales jerarquías institucionales de la sociedad, es decir, el gobierno ejecutivo, las multinacionales más poderosas y el ejército. Y la conexión que existe entre los líderes de estas instituciones abren el debate sobre una élite relativamente coherente, que no son los mismos, pero que tienen temas en común. Y eso explica por qué, a pesar de ser diferentes, logran establecer una conducción que podemos entender a la distancia como bastante en sintonía. Porque si el tema pasa por mantener el sistema económico capitalista, la prioridad sobre determinados sectores económicos fundamentales como bancario, servicios, telecomunicaciones, energía, la explotación de ciertos recursos naturales, va a hacer que todos esos se pongan de acuerdo. No importa cuáles sean sus orígenes y sus objetivos específicos, el objetivo general es mantener cada uno una estructura de dominación. Y me encanta todavía más otra idea que aparece más adelante, y es que dice lo siguiente, ¿no? Dice que el Estado está realmente dominado por una red de políticos, militares y directivos de multinacionales que moldean las políticas públicas en el orden de conseguir sus fines políticos. Los decisores, los políticos, en realidad no son autónomos, sino que responden a fuerzas sociales y a la tiranía de los intereses de los más fuertes, como los grupos financieros o industriales. Dicho esto, tenemos entonces un panorama en donde, digamos que la democracia vista desde un sentido bastante popular se hace complicado de la teoría de las élites, desde la realidad de las élites, puesto que debe competirse desde abajo para poder establecer prerrogativas y prioridades sociales que probablemente no estén en el top o en el primer lugar de las grandes transnacionales, de ciertos gobiernos de partidos de cortes
mucho más liberales, conservadores, ultraconservadores, aunque también hay que reconocer que los partidos socialdemócratas, marxistas, socialistas y comunistas han caído muchas veces en este juego de no saber interpretar las necesidades sociales producto de un proceso de hacerse más oligárquicos como partido, y si bien discrepan públicamente y refutan el tema del elitismo y de la aristocracia del poder, invariablemente con el tiempo ellos se convierten lastimosamente en otro tipo de jerarquía y otro tipo de élite, mucho más partidaria, con otro discurso, que confirma la tesis de los elitistas de que siempre democracia representativa se concilia con este aspecto. A ver, finalmente, dado que el tema de élites nos remite a la necesidad de construir conocimiento sobre la base de las élites políticas propiamente dichas, hay una parte en Edurne Uriarte que me parece muy, pero muy cercana a la idea de la profesionalización de la política, es decir, de aquellos políticos que en el ejecutivo, legislativo y en otros niveles de poder político se asientan, bueno, primero ingresan a la carrera política, luego hacen ahí un desarrollo, se asientan y conforman luego grupos muy importantes que hacen posible establecer una mística y un estilo de gobernar que luego son reconocidos por ellos o reputados por ellos. Y nos decía, por ejemplo, Edurne Uriarte, que en Estados Unidos, en la época que se publica el estudio, estamos hablando de finales de los 90 y principios del siglo XXI, estoy hablando de estudios de Pipa Norris y otros, citados por Edurne Uriarte, lo que indican es que en Estados Unidos las élites de poder tienen mucho que ver con la familiaridad que ha tenido ese funcionario respecto a quienes eran sus padres, y si ellos les inculcaron o no el incorporarse con éxito a la parte política, ¿no? Esto es normal entenderlo. Si el padre es músico, el hijo quiere ser músico. Si el padre es abogado, la hija quiere ser abogada. Si la madre es una ejecutiva importante de una empresa, la hija querrá ser una ejecutiva importante. Es decir, es normal la influencia de los padres a nivel de una socialización política respecto a incorporarse a grupos de élite, si es que el padre fue élite, ¿no? Y de hecho, uno de los datos que me gusta mucho que refleja Edurne es que dice que en ese momento se puede identificar que la clase o la élite política en Estados Unidos tiene que ver fundamentalmente con el hombre blanco, mayor de edad, una persona, bueno, de los 45, 50, 60 años, que tiene una formación universitaria y que además ha tenido padres que le han motivado a incorporarse a la política, ¿no? El peso de los partidos en Estados Unidos también es muy importante, pero me gustaría, a propósito de eso, para culminar con esta clase, establecer qué es lo que dice Manuel Alcántara, en un trabajo muy interesante sobre el oficio del político, visto desde la perspectiva sobre todo latinoamericana, y es un trabajo genial, ¿no? Ya Alcántara y su gente en su momento han hecho un trabajo profundo sobre las élites políticas, fundamentalmente las élites parlamentarias, y tienen años y décadas trabajando en eso. Por eso, él mismo lo explica, se le hizo fácil hacer este estudio, relativamente, porque ya contaba con una base para poder construir una perspectiva de quién es el político en América Latina y el oficio, cómo se desempeña. Cierro con unos datos que les comentaba, ¿no? La entrada en la política en América Latina, la élite política latinoamericana, ¿quiénes son? ¿Por qué ingresan a la política en general? Fíjense que en la tabla 5.1 de la página 240 de este libro, establece que en América Latina el inicio en la política fundamentalmente se debe al involucramiento que se tiene con los partidos políticos. Y es que los partidos políticos son los principales agentes socializadores en materia política para que uno se motive a ingresar dentro de estas estructuras. Les comento unos datos identificados en este estudio. Nos dice Alcántara, para poner énfasis en Centroamérica, que en Costa Rica el 57,1% de la gente que ingresa a la élite es porque fundamentalmente ingresó a un partido político y le interesó la vida partidaria. En El Salvador es el 48,5%, en Honduras el 59,3%, en Nicaragua el 65,2% y en otros países como Panamá el 76,6%. El interés por los partidos políticos los metió fundamentalmente en la función pública.
Otro dato importante es Colombia con el 71.2%. Y creo que tenía otro dato interesante por acá, no sé si es Paraguay. El caso de Argentina, que tiene el 49.9%, y el caso de Chile, que tiene el 61.6%. Es llamativo que otro elemento que vincula a la gente con la política tiene que ver el haber pertenecido a organizaciones estudiantiles en política. Los datos aquí son muy interesantes. Me llama, por ejemplo, el caso de Brasil. Me llama mucho la atención el caso de Brasil. 48.4% de ellos venían de organizaciones estudiantiles, ¿no? Tal vez el caso de El Salvador es minoritario, 8.8%. Se me ocurre que la mayoría son de izquierda. Conociendo cómo es la idiosincrasia política, la cultura política de derecha e izquierda, no me extrañaría que muchos de ellos sean de izquierda. Y otro dato que me gustó mucho de este estudio, y con esto cierro, es respecto a los factores que estuvieron presentes a la hora de incorporarse al partido al cual se es miembro y por el cual se integra al Parlamento, Congreso o Asamblea de un país. Tenemos varios factores: influencia de familiares o amigos, contactos con dirigentes del partido, ideología y programa. He dicho que la influencia familiar es muy importante, pero la pregunta es, ok, el padre tuvo mucho que ver, pero ¿a qué partido? ¿Saben cuál es el factor fundamental según el estudio? La ideología política. ¿Eso impulsó a la gente para meterse a un partido o no? Miren estos datos. La ideología pesa mucho en Costa Rica. Para la élite parlamentaria, según Alcántara, el 87.3% se definió por este aspecto. La ideología es la que marca mi incursión a un partido político. En El Salvador, el 91.2%. Honduras, 66.7%. Panamá, 74%. Es decir, bueno, Argentina, el 84.3%. Es decir, la familia es importante, los padres son importantes para meterse a la política, pero fundamentalmente la ideología marcó en América Latina la definición por incursionar o no a una élite determinada. Bueno, con esto cierro el tema de élites políticas. Espero que haya sido claro en alguno de los tópicos, si no es que todos los tópicos que desarrollé, y nos veremos pronto con alguna videoclase posterior que sospecho será el tema de sistemas electorales y el tema de elecciones. Un gusto saludarles y nos vemos muy pronto.